El proyecto que estamos desarrollando en el Colegio de México y que es financiado por Indesol en el marco de la convocatoria del 2016 de Coinversión Social lleva por nombre Análisis Prospectivo de Crecimiento, Sostenibilidad y o Inactividad de 30 organizaciones de la sociedad civil que trabajan o trabajaron en el tema de los derechos humanos. Básicamente nos vamos a concentrar en 5 estados del país: Hidalgo, Estado de México, Morelos, la Ciudad de México y Puebla. El objetivo general del proyecto es identificar los mecanismos, tanto internos como externos, que permiten la sostenibilidad y crecimiento de una muestra de organizaciones de la sociedad civil. Básicamente lo que intentamos es proyectar la posibilidad de la existencia de estas organizaciones de la sociedad civil para el año 2020 y 2030, porque estamos convencidas de que tener información para la política pública del país en términos de los alcances de las organizaciones de la sociedad civil y las posibilidades y necesidades que van a tener en el futuro es central en la dinámica social. El proyecto tiene 3 objetivos. El primer objetivo es analizar los factores estructurales, institucionales, operativos, sociales y económicos que llevan a que un grupo de organizaciones de la sociedad civil se encuentre activo realizando diferentes funciones en diferentes áreas temáticas. Por el otro lado, el segundo objetivo tiene que ver con dar cuenta de cuáles son los elementos que hacen o los factores que están incidiendo en que otro grupo de organizaciones de la sociedad civil se encuentre inactivo. Básicamente creemos que tenemos que atender tanto los factores económicos, pero también los factores institucionales. ¿Por qué? Porque creemos que la política social se desarrolla en función de la información que tenga acerca de cómo fomentar las acciones de la organización de la sociedad civil. Ese sería nuestro tercer objetivo, tratar de dar insumos a la política social, y básicamente el proyecto está apoyado por Indesol, y creemos que para Indesol es muy importante conocer básicamente qué factores se necesitan para la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Pensamos en una proyección hacia el año 20 y hacia el año 30, tomando en cuenta elementos tanto de las condiciones de las organizaciones de la sociedad civil como de la propia ley de fomento de Indesol. El proyecto comprende una aproximación de corte mixto, en el sentido de que haremos un estudio de corte cuantitativo retomando la base de datos del registro de las organizaciones de la sociedad civil que tiene Indesol, pero enriqueciendo esta base de datos, porque las organizaciones de la sociedad civil incorporan una serie de documentos que dan cuenta de diferentes características en términos de apoyos y en términos de temáticas que trabajan. Entonces lo que hemos hecho es ampliado esa base de datos para tener más elementos para entender cuáles son las posibilidades de que estas organizaciones se encuentren activas o inactivas. Esta base de datos de solamente las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los derechos humanos son cerca de 3,000 organizaciones. Tenemos información de 3,000 organizaciones. Pero también hemos aplicado un cuestionario en las reuniones regionales de Indesol a las organizaciones de la sociedad civil, que tiene por finalidad profundizar más el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, en términos de conocer su infraestructura interna, la profesionalización del personal que labora en las organizaciones, qué apoyos o recursos tienen estas organizaciones y sus programas y actividades que han realizado a lo largo de la historia de las organizaciones,
también como para dar cuenta del perfil de sus beneficiarios y del número de beneficiarios que tienen. Hemos encontrado que las organizaciones de la sociedad civil tienen una larga existencia. Tenemos información desde 1937 de su existencia. Sin embargo, eran pocas las organizaciones de la sociedad civil hasta todo el siglo pasado. Había como una especie de constante de la cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Es a inicios de este siglo, la primera década de este siglo, que se empieza a ver un incremento de las organizaciones de la sociedad civil. Y ese incremento responde a la ley de fomento de las organizaciones de la sociedad civil, que impulsa su construcción y que tiene que ver con la posibilidad de que las organizaciones tengan financiamiento para realizar sus funciones. Y esa es una respuesta prácticamente inmediata de las organizaciones. Hay un crecimiento importante de 2000 a 2008, crecen las organizaciones ya en el marco de la ley de fomento y también se aprecia que en la crisis del 2008 hay un descenso, pero de nuevo a inicios del sexenio en el que estamos viviendo hay un incremento de organizaciones de la sociedad civil que finalmente muy poquito después decrece. Ahora tenemos una tendencia de muchas menos organizaciones que con las que se organizó este sexenio. Por el otro lado, hemos encontrado que si bien la ley de fomento da apoyo financiero a las organizaciones, este incremento de las organizaciones hace que el apoyo sea cada vez menor. O sea, hay un crecimiento de organizaciones, la cantidad de dinero que se tiene se distribuye en ese mayor número de organizaciones y entonces los apoyos a cada organización son reducidos. En términos de la base de datos del registro de las organizaciones de la sociedad civil, que hemos ampliado con información recabada en los informes que entregan y que se encuentran en formato de PDF, queremos decir que tenemos estas 3,000 que tenemos, cerca de 2,000 se encuentran activas y alrededor de 1,000 se encuentran inactivas. La mayor parte de las organizaciones dedicadas a los derechos humanos están concentradas en la Ciudad de México. En realidad, prácticamente de las 3,000, 1,800 se encuentran en la Ciudad de México y el resto de las organizaciones se ubican en los estados de Hidalgo, el Estado de México, Morelos y Puebla. El Estado de México es el que tiene el segundo número de organizaciones, con más de 600 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los derechos humanos. El tema de la actividad e inactividad es básicamente central en nuestro proyecto porque queremos dar cuenta de una proyección hacia el año 2030 que tome en cuenta las características de estas organizaciones inactivas. Ahora bien, ¿de quién reciben apoyo las organizaciones de la sociedad civil? Alrededor del 2009 se veía un apoyo más diversificado de las instituciones de la Administración Pública Federal. Se veían apoyos de Hacienda, de Cedesol, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Economía. Sin embargo, ya con información del 2015, vemos que básicamente en los diferentes aspectos en que se puede apoyar es la Secretaría de Desarrollo Social la que tiene un papel fundamental y se empiezan a reducir la participación de las otras instituciones de la Administración Pública Federal. Apoyan diferentes aspectos, desde el término de capacitación, básicamente concentrada en los temas de derechos humanos, que es lo que nosotros estamos viendo, pero hay otros elementos importantes por los que reciben apoyo, que tienen que ver con la difusión y la comunicación, que tienen que ver con aspectos de asesoría, que tienen que ver con formas de organización en términos de concertación, coordinación y vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil y
Bueno, el aspecto económico. Entonces es importante saber que a lo largo de estos últimos años el aspecto económico tiene una característica diferente en términos de apoyos de las instituciones de la Administración Pública Federal. Bueno, como decía la doctora Pacheco, tenemos una parte cualitativa, es una investigación que utilizó metodología cuantitativa y cualitativa, y en la metodología cualitativa básicamente utilizamos entrevistas. ¿Por qué decidimos hacer esta combinación? Porque la información cuantitativa nos da una semblanza general del comportamiento que tienen las organizaciones, nos da los principales atributos, pero no nos permite profundizar en ciertos aspectos. En este sentido, dado que se trata de una investigación donde queremos ver cuáles son los factores que inciden en la actividad o inactividad de las organizaciones de la sociedad civil, consideramos que era necesario ir directamente a entrevistar a los protagonistas de la historia, que son los miembros de las organizaciones. Entonces, para esto, en la entrevista nosotros tomamos como parámetros de información la historia de las organizaciones, el tamaño y la composición interna, en el sentido de que organizaciones que tienen menos personal es más difícil que se sostengan porque tienen que duplicar las cargas de trabajo. Luego, las líneas de trabajo que tienen, también identificamos que cuando una organización quiere abarcar muchos temas, se vuelve muy dispersa y tiene menos nivel de especialización. Entonces, las líneas de trabajo, el perfil de los beneficiarios, hay grupos de población que se vuelven en determinados momentos focos de atención de políticas públicas, por ejemplo, los migrantes o las personas con discapacidad o los adultos mayores. Entonces, también de eso depende mucho que las organizaciones puedan captar recursos que les permitan sobrevivir. Y aparte, otra de las cosas que queríamos ver eran las fuentes y tipos de apoyo que reciben, y las líneas de acción que tienen. ¿Por qué razón? Porque una organización que tiene diversificadas sus fuentes de financiamiento, es factible que si no tiene el de una institución pública, consiga el de otra y no tenga peligro o riesgo de desaparecer. Y bueno, ¿cuál era la situación actual? También en la entrevista queríamos ver cuál era la situación actual que tenían las organizaciones después de un recorrido de su trayectoria histórica. Los principales resultados nos indican que tenemos el dato de que las organizaciones viven en promedio 5 años nada más, ¿sí? En promedio. Claro, hay organizaciones, como dice la doctora Pacheco, que tienen desde 1937 y se sostienen, pero son organizaciones muy vinculadas a instituciones como la Iglesia, que han recibido el apoyo, o que tienen otros apoyos de asociación, de fundaciones o de empresas. Lo que identifiqué en las entrevistas fue que las organizaciones desaparecen porque tienen poca diversidad de sus fuentes de financiamiento, hay una sobrecarga de trabajo de algunos de sus miembros, hay mucha rotación de personal que siempre tienen que estar volviendo a empezar a capacitar, hay poca claridad en algunas sobre los objetivos y líneas de acción a las que se van a dedicar, y también otro de los factores que vi que inciden de manera negativa en el sostenimiento de las organizaciones son los conflictos internos entre los miembros. Como son organizaciones poco institucionalizadas, algunas de ellas, sucede que hay lucha de poder o conflictos de intereses al interior de los miembros. Hasta ahorita creemos que las organizaciones de la sociedad civil hacen un trabajo importante, muy importante. Yo que tuve oportunidad de hablar con ellas, de ver lo que han hecho, de ver algunos de sus resultados, hay algunas que tienen una labor impresionante que nadie hace. Por ejemplo, hay una organización en la Sierra de Puebla trabajando que se llama Otomitepegua, que está trabajando en una zona de pero muy alta pobreza y marginalidad, que si no llegaran ellas, no llega nadie, ¿no? Entonces, lo poco que hagan o lo mucho que hagan, aporta a la población local. Entonces, sí hay buen trabajo de parte de las organizaciones. Es una pena que no tengan el apoyo que se necesitan muchas de ellas. Y otra de las cosas que vi es que aquellas que son donatarias autorizadas, tienen recursos
que les permiten sobrevivir más bien que las que no tienen más que las convocatorias públicas, y que ahorita, como decía la doctora Pacheco, que hay una restricción presupuestal, que se espera que el año que entra sea más severa, yo creo que la tendencia es que muchas desaparezcan porque no van a tener financiamiento. Me parece que el trabajo en redes que está promoviendo la Unión Europea con las organizaciones de la sociedad civil es la estrategia para que se puedan sostener a mediano y largo plazo. Con respecto a las líneas de trabajo, encontramos que se dedican mucho a brindar talleres de capacitación, talleres de información, de sensibilización, talleres productivos. Hay organizaciones en las zonas más pobres que han promovido los huertos de traspatio para mejorar la alimentación de los niños y de los adultos mayores. Hay otras que están muy enfocadas a apoyar la educación, algunas más a los adultos mayores, las personas con discapacidad, y mucho de lo que hacen es, sí es asistencial, algunas combinan la parte asistencial de darles algunos insumos que requieren, por ejemplo, aparatos ortopédicos o muletas, bastones, cosas que se necesitan, que las personas necesitan. También la información que requieren tener para defender sus derechos. Ellas también están muy preocupadas porque la gente pueda ejercer sus derechos humanos, porque de poco sirve que existan si la gente no los conoce, si no tiene información. Entonces, en ese sentido, hacen un trabajo importante. Hay otro aspecto muy trabajado también por las organizaciones, o que tiene mucho empeño, que es el empoderamiento, no solamente en términos de género, sino de derechos de los niños, de derechos de las personas adultas mayores, de los derechos de las personas con discapacidad, de los derechos de los indígenas, y ahí tienen un campo de trabajo importante y han hecho cosas, digamos, sustantivas para avanzar en ese sentido. Porque aún en las comunidades más apartadas hay personas que ya saben que tienen derechos y ya saben que a dónde pueden acudir, a dónde pueden recurrir para denunciar. No obstante, el problema sigue siendo inmenso y las organizaciones hacen mucho trabajo, pero con respecto a las dimensiones del problema, pues es poco, no tiene todo el avance que se esperaría, ¿no? Entonces, creo yo que el perfil de los beneficiarios, en términos generales, son estos grupos vulnerables. Hay pocas organizaciones que se dedican a atender otros sectores, por ejemplo, organizaciones que se dedican a investigación o que se dedican a difusión, ¿no? O sea, cooperativas de personas que trabajan por la difusión de lo que hacen las organizaciones, pero la mayoría está trabajando directamente con los beneficiarios, con la población, llevando servicios y llevando asistencia. Digamos, en términos generales, que hay 3 líneas de trabajo de las organizaciones. Una asistencial, donde les dan apoyos de materiales de cualquier tipo, ya sea alimentación, insumos, despensas, cobijas, todo esto que se requiere. Hay otra parte productiva, donde están fomentando el desarrollo de las organizaciones, independientemente de que trabaje la organización. He conocido casos, en las entrevistas pude ver casos de organizaciones que han logrado hacer empresas o cooperativas o casas de día, y que después de terminar el proyecto la organización se sale y le cede a las mujeres organizadas el espacio y todo lo que obtuvieron, ¿no? Entonces, esa es una forma de empoderamiento. Entonces, ya les había dicho, uno es los programas asistenciales, otro es lo de empoderamiento, en términos no solamente de información y de defensa de derechos, sino también de hacer acciones para no depender de, por ejemplo, una organización o de una institución, sino que ellas mismas vayan generando sus propios recursos, los hombres, mujeres y grupos con discapacidad. Y la otra es el mismo desarrollo comunitario, ¿no? Que las personas, al margen de un grupo que es beneficiario de las acciones de una organización, tenga la capacidad de organizarse con otros grupos dentro de la misma comunidad para fomentar el desarrollo comunitario y el desarrollo social. Entonces, yo creo que en otros países
por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel protagónico. Como decía la doctora Edith Pacheco, a raíz o a partir del 2000 es cuando nosotros vemos un crecimiento de las organizaciones que debemos alentar, que debemos fomentar, porque está comprobado que pueden ser un buen canal, un buen mecanismo para avanzar en el desarrollo social. Y esta vinculación que nosotros logramos hacer ahora entre academia y organización, porque yo pertenezco a una organización de la sociedad civil, es muy importante para fortalecer esta parte de, digamos, crear insumos que sirvan a las organizaciones. En la investigación cualitativa, la parte de las organizaciones activas no tuvimos gran problema, porque bajamos un directorio de la base de datos del registro de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones activas, y hicimos, de muchísimas, hicimos citas y obtuvimos las entrevistas, las 15 entrevistas a las que nos habíamos comprometido en el proyecto. El problema fue las entrevistas con las organizaciones inactivas, porque tomamos de las 1000 inactivas que teníamos en la base que nosotros recodificamos, por decirlo así, sacamos de ahí un directorio y buscamos a las organizaciones para agendar citas y hacerles las entrevistas, y nos encontramos que muchas organizaciones que se decían inactivas o que están inactivas ahí, en realidad siguen activas. ¿Qué quiere decir esto? Después de 3 años de que no informan anualmente, las organizaciones pasan al rango de inactivas. Algunas de ellas, por cuestiones de que no tienen equipo suficiente, porque no saben entrar al formato, por otras razones menores, digamos, no informaron, y entonces pasaron al rango de inactivas, pero en realidad están activas. Entonces ha sido un problema ese. Y por otra parte, en otras inactivas, pues es una dificultad encontrarlas, porque ya no tienen los mismos teléfonos, ya no están en la misma dirección. Entonces ahí nos encontramos con un problema serio para obtener información. No obstante, nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer y hicimos el mayor número de entrevistas que fue posible hacer y que las organizaciones nos permitieron. Yo creo que el aporte de este trabajo tiene varios vértices. Uno, toda la parte cuantitativa a cargo de la doctora Edith Pacheco con las proyecciones, que es un trabajo que no se tenía de organizaciones de la sociedad civil, que me parece que es un aporte fundamental al tema. Y complementar esto con la parte cualitativa también es un aporte, porque nos permite tener una visión mucho más aproximada, más cercana de estos factores que inciden en la sostenibilidad o inactividad de las organizaciones, y sobre todo ver a futuro qué posibilidades tienen de existir, y en esa medida qué utilidad pueden tener para las instituciones públicas todas las acciones que hacen las organizaciones, tomando en cuenta que ahorita muchas políticas públicas están bajando a la población por medio de las organizaciones de la sociedad civil. El objetivo sustantivo del proyecto es dar cuenta de una perspectiva tanto al año 20 como al año 30. Gráficamente les queremos mostrar que son múltiples los factores que inciden en este ejercicio prospectivo, y que esos factores determinan diferentes caminos o trayectorias para la sostenibilidad o el cierre de las organizaciones de la sociedad civil. Creemos que esta información nos puede ayudar sobre todo a Indesol, que ha financiado este trabajo y a quien agradecemos mucho en el área de investigación,
para delinear políticas públicas de apoyo a organizaciones de acuerdo a los factores que las gráficas nos anuncian que son riesgos de inactividad. Y no queremos dejar de lado el hecho de agradecerle a nuestro equipo de becarias y de apoyo secretarial el resultado final de este proyecto.